Porque conocemos cómo interacciona el ser vivo, ¿sí? Cómo interacciona el ser vivo. Pero en sí, cuáles son los vertebrados? ¿Por qué se caracterizan los animales vertebrados? ¿Por qué le dicen así? Primero, porque tienen una columna vertebral. No, una de las características es que tiene columna vertebral. Tiene columna vertebral. Ahí está. Tiene columna vertebral. Siguiente. Siguiente. Tiene un esqueleto, o sea, un conjunto de huesos, ¿no? Tiene esqueleto. El esqueleto es el armazón que da la estructura del ser vivo. No solamente nos referimos al hombre, también en los animales. Y como les dije anteriormente, la columna vertebral es lo que lo identifica a que se llame animal vertebrado. La columna vertebral es un conjunto de vértebras que están precisas, ubicadas, de tal manera que pueda el ser vivo realizar una locomoción, como en ella puede caminar, puede arrastrarse, ¿no? Puede saltar, ¿no? Puede volar, etcétera, etcétera. Eso es lo que le permite. Este esqueleto está compuesto por la columna vertebral, que eso es lo que lo identifica, y se une a cada uno de los diferentes tipos de huesos, ¿sí? El esqueleto es un armazón. Hay un grupo de huesos, eh, que forma la caja torácica. Pero ¿para qué sirve la caja torácica? A ver, ¿quién me puede explicar para qué sirve la caja torácica? Es la cavidad del corazón. Para proteger el corazón, el hígado, las vísceras. Ojo, no estoy hablando solamente para el hombre, sino también un animal vertebrado. Puede ser un cuadrúpedo, un felino, ¿no? Pues el pez, por ejemplo, ¿no? O sea, todas ellas tienen unas costillas que forman una caja, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Tenemos acá un hueso alargado que le llaman el esternón. Y ese esternón conecta a un sinnúmero de huesos que, que tiene la capacidad de poderse doblar. Y al unirse, forman la caja torácica. Pero como dijo sus compañeros, sirve para proteger el corazón ante un golpe. Por ejemplo, imagínense, si nosotros no tuviéramos esta caja torácica, de repente me caigo, me golpeo acá y ahí no me quedó todo. Fue fulminante, porque con el golpe me golpeé el corazón y ahí no me quedó. Entonces, eso nos protege, el hígado nos protege, ¿no? El hígado, el estómago, no, todo ello, porque son organismos muy sensibles, son muy delicados. En cambio, abajo hay una membrana, hay una membrana muy resistente, que se llama, a ver, ¿quién me dice cómo se llama? Que hay una membrana bien resistente, ¿no? No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de poder observar a un animal que a veces los matan para preparar un rico potaje, ¿no? O un compromiso, ¿no? Matan chivo, matan toros, ¿no? El cuy, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad, cuando le abren, hay una membrana delgadita,
¿Alguien me dice cómo se llama? Bueno, esa membrana se llama diafragma. El diafragma es una membrana que protege y le da forma, consistencia a todas las partes digestivas, a todas las partes internas, ¿no? Que le da Profe, esa consistencia, ¿sí? ¿el diafragma no es un músculo? Claro, o sea, esa es o sea, porque hay diafragma de la membrana y hay diafragma muscular. Hay dos, o sea, aquí hay dos tipos de diafragma. Yo estoy hablando por la telita, hay una telita que regula, pero también hay un diafragma muscular, también. Ese diafragma muscular le da fuerza acá. Bueno, hace las veces de costillas. Ustedes han visto esos que hacen ejercicio, ¿no? De forma que una rayita, ¿no? Ustedes han visto, una rayita, ¿no? Eso es el conjunto de músculos que se ubican de tal manera que mantienen una fuerza estable en la parte abdominal. Bueno, yo antes tenía, pero ya lo estoy perdiendo, ya no tengo casi ya, ¿no? Pero eso cuando antiguamente yo practicaba mi gimnasia, antiguamente, ya ahora por el trabajo ya lo he dejado casi al 99%, ¿no? Pero sí, esto lo protege, ¿no? Pero hay una telita delgada que inclusive cuando los médicos van a intervenir, ¿no? Esto lo abren y bueno, en realidad son varias capas. Hay capa serosa, la capa epitelial, ¿no? La capa diafragmática y el diafragma muscular. Eso es lo que mantiene todo esto. Pero cada una de las partes de nuestro cuerpo también tiene una bolsa que cubre. Por ejemplo, nuestro corazón. En nuestro corazón hay una bolsa cerosa, muy cerosa que recubre al corazón, lo envuelve al corazón. ¿Y eso para qué? Porque de repente, si no hubiera esa bolsita que recubre, le llaman saco, ¿no? Saco cardíaco, ¿no? Que es el que lo recubre, lo protege. Eso porque hay a veces que debido a los movimientos peristálticos, ¿saben ustedes lo que significa movimientos peristálticos? ¿Alguien me puede decir movimientos peristálticos? ¿A qué se refiere? ¿Ah? ¿No saben? Miren, nosotros tenemos dos tipos de movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Los movimientos voluntarios es lo que todos ustedes o los seres vivos lo hacen, ¿no? Si yo quiero mover este brazo, yo lo hago. Entonces hay un movimiento voluntario. Pero la pregunta, ustedes pueden mover la parte interna, por ejemplo, ¿no? Pueden mover el estómago, pueden mover las vísceras, no lo pueden, pero sí se mueven. Hay movimiento, ese se llama movimiento peristáltico. Profesor, ¿pero para qué sirve el movimiento peristáltico? Precisamente sirve para que la digestión, la comida, los alimentos que los seres vivos han ingerido, pueda tener facilidad para trasladarse, avanzar, ¿no? Ese es el movimiento peristáltico, o sea, no es voluntario, o sea, se mueve por sí solo. El movimiento del corazón es un movimiento involuntario, porque la persona no lo mueve, solito se mueve, solito bombea, ¿ya? Entonces, como les digo, como hay movimientos peristálticos, a no ser que este movimiento peristáltico golpee al corazón, y eso sí es peligroso. Entonces, para evitar eso, el corazón también tiene una bolsa que lo recubre, e inclusive el hígado también tiene.
Nuestras vísceras también, aparte del diafragma, que recubre todo eso, nuestra parte, la parte abdominal, en la parte interna también hay un saco que lo recubre. O sea, son varias capas que forman parte de nuestro cuerpo. Y todo ello lo conforman los seres vivos, ¿no? Los seres vivos son los que conforman este tipo de, esta anatomía. Los vertebrados se pueden agrupar en 5 grupos. A ver, ¿cuáles son los grupos? A ver, ¿quién me puede decir? Los grupos de los mamíferos. A ver, yo les ayudo. Bueno, ya dije, mamíferos. Ya. Mamíferos. ¿Qué más? Otro, con nota. Vivíparos. Mamíferos, ¿qué más? Vivíparos. Bueno, aves. Mamíferos, aves. ¿Qué más? Reptiles. Reptiles, Peces, peces. A ver, hay cuatro. anfibios, Me falta uno. Anfibios. ¿Cuál es? anfibios, Anfibios. Anfibios. ¿Ya? Los anfibios. Estos son cinco grandes grupos que conforman los animales vertebrados. Todos ellos tienen esqueleto, tienen músculos, ¿no? Tienen diferentes tipos de locomoción, ¿no? Y muchos de ellos tienen que ver mucho con la geometría, ¿no? Con la geometría. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se dice que tiene que ver mucho la geometría con la locomoción? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se habrán percatado, en el caso de los peces, la mayoría son aplanados, ¿no? Son aplanados. Ahí está. Bueno, por ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La mayoría son aplanados, o sea, la cabeza lo tiene aplanada, chata, ¿no? Aplastada, pero con la finalidad. ¿Por qué la finalidad? Miren esta estructura. Es puntiaguda. La pregunta, ¿por qué cree que sean así? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la finalidad que geométricamente casi la mayoría de animales... Para poder nadar. O sea, ¿Cómo? es así para poder nadar, para, por así decirlo, traspasar la densidad del agua. Claro, muy bien. Torres, ¿no? A ver, Torres. Ya. Claro, la geometría tiene que ver mucho. ¿Por qué? Para vencer la resistencia del agua, ¿no? Por ejemplo, el tiburón. El tiburón es un animal que avanza, tiene una velocidad enorme, se desplaza velozmente por el agua. Y si ustedes se dan cuenta, la parte geométrica es puntiaguda del tiburón. Y eso hace de que pueda tener poca resistencia en el agua. De igual manera, la anchoveta también tiene su cabeza es puntiaguda para que pueda vencer la resistencia del agua. Por eso, fin, ahora, si nosotros comparamos con las aves, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo será el ave? Su cabeza, ¿será aplanada también o es redonda? ¿Ah? ¿Qué dicen? Es redonda y tiene un es pico. redondo.
Y al tener el pico, pues también le ayuda a volar, porque también hay densidad en el aire, entonces como que... Claro, el pico es fundamental. El pico es el que abre, ¿no? El pico abre el fluido del aire para poder avanzar, ¿no? Ellos avanzan, pero no todas las aves tienen un vuelo enorme, ¿no? Por ejemplo, si comparamos la paloma con el pollo, pues la paloma, pues ellos realizan un vuelo enorme, pero el pollo vuela por tramos cortos, por tramos cortos. A lo mucho será pues unos 5 o 6 metros, vuela. Y si la persona le corta las alas, peor todavía, ¿no? Entonces, no todos los animales realizan un vuelo enorme. El pato, por ejemplo, el pato del monte, el pato de la laguna, ellos sí realizan un vuelo, son vuelos largos que realizan, ¿no? Pero la paloma o las aves del campo, ellos sí realizan un vuelo extremadamente enorme, como por ejemplo el águila sí. Pero si ustedes se ponen a pensar y observar, sobre todo observar, el animal tiene las mismas características que el avión. ¿Alguien me puede explicar? A ver, ¿alguien sabe cómo se puede comparar el vuelo del ave con el avión? ¿O no tiene nada que ver? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Es similar o es diferente? No, es muy similar porque también el diseño del avión Es similar. al diseño del ¿En avión, qué? ¿Por qué creen? el Su diseño del avión estructura. tiene su forma, ¿me entiendes? Por Y también altura, el ¿ya? vuelo, también Aunque tiene el Su avión... estructura. Ah, Estructura. la estructura. aparte de las alas, también tiene como que unos reflectores que ayuda con el aire, y también tiene un vuelo como que ondulado y rompe, pues, ¿no? La densidad del aire también. ¿Sabían ustedes que el primer avión que se originó fue por la copia del animal, del ave? Ahí se originó. Y poquito a poquito la ingeniería aeronáutica ha ido avanzando en cuanto a lo que es el, el desplazamiento. Por ejemplo, el ave. Ustedes se han puesto a observar, ¿no? El ave cuando vuela primero alateando, ¿no? Sacude las alas, sacude. Pero cuando ya llega a una cierta altura, el animal deja de sacudir sus alas y las mantiene fijas. Ahí las mantiene fijas. Hasta que llega un momento determinado, nuevamente comienza a latear, ¿no? Sacude las alas y nuevamente se mantiene fijas. ¿Por qué? Porque precisamente cuando va el animal subiendo de altura, ¿no? En cada agitación de sus alas, lo primero que está originando es una estabilidad en el fluido del aire. O sea, mejor dicho, entre sus alas, voy a exagerar para que me entiendan, eh, entre sus alas va a generar un fluido de tal manera que después de ciertos momentos se mantenga fijo y ya no hay necesidad que esté aleteando, ya no, porque ha creado una atmósfera debajo de sus alas de tal manera que el animal está sujeto sobre esa atmósfera, está sujeto y ahí se mantiene fijo, ya deja de sacudir sus alas porque sabe que hay un fluido que lo mantiene estable, pero como no logra ser permanente y el animal sabe que ya comienza a perder altura, entonces nuevamente comienza a latear, ¿no? Aletea considerablemente hasta cuando se da cuenta que tiene nuevamente fluido, entonces ahí nuevamente mantiene quieto sus alas.
Sucede lo mismo que el avión. La diferencia es que el avión pues, no va a latear, pues, ¿no? No va a sacudir sus alas. El avión no va a sacudir sus alas. ¿Por qué? Porque el avión tiene turbinas. Las turbinas, ¿cuál es la característica de las turbinas? Las turbinas son hélices que van a crear ese fluido, pero ese fluido se va a mantener durante todo el recorrido. Entonces, ese fluido que crea hace que el avión se mantenga estable durante todo el recorrido. Y de esa manera, pues, no lanza el vuelo. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes vean la cabeza del avión. También es puntiagudo. También es puntiagudo. ¿No? Si ustedes miran, ¿no? Cualquier modelo de avión, bueno, no van a mirar pues esas avionetas del tiempo de los 50. Eso eran unos aviones ñatos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el hombre todavía no sabía muy bien el mecanismo, ¿no? La aeronáutica. Pero hoy día todos los aviones tienen ese mecanismo. Los militares, los aviones militares son puntiagudos. ¿Y eso para qué? ¿Para qué son puntiagudos los aviones? A ver, ¿quién me dice? Para pasar la densidad atmosférica. Claro, para vencer la resistencia del aire y sobre todo para avanzar, ¿no? Esa es la finalidad. Por eso es importante conocer esto, ¿no? Físicamente, la física estudia, ¿no? Este tipo de mecanismo, ¿no? Y eso lo explica, eso lo explica la mecánica de fluidos, ¿no? Es un curso que se da en aeronáutica. Se da, pues, ¿no? Todo piloto que quiere ser un profesional tiene que pasar esos cursos, ¿no? Ese es importante. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el mecanismo de algunos seres vivos. En cambio, los mamíferos, los reptiles, ¿no? Y los anfibios son terrestres. Son terrestres porque ellos se desplazan de un lugar a otro, ¿no? Entonces, cada cual tiene características diferentes. ¿Ya, chicos? Bueno, continuamos. Aunque todos poseen una columna vertebral y si se considera que poseen características anatómicas, su aspecto va a variar, como les dije, ¿no? Varía en cada uno de ellos. Como por ejemplo el tamaño. Unos son pequeñitos, unos pueden, inclusive toneladas puede pesar, ¿no? Pequeñito, por ejemplo, puede ser un sapito, ¿no? Un sapito, por ejemplo, ¿no? Esos chiquitos. Puede ser pequeñito, ¿no? Uno que pesa tonelaje, ¿cuál podría ser? Un animal que pese toneladas, ¿cuál podría ser? A ver. Un elefante, una ballena. Una ballena. La ballena. Claro, la ballena sí pesa toneladas. Un elefante, profe. Claro, también, ¿no? Claro, el elefante adulto pesa, un elefante pequeño ya va casi por cerca de las toneladas, ¿sí? Porque el elefante cuando nace, no nace chiquito, nace grande, ¿no? Esos animales sí tienen un peso elevado, ¿ya? Bueno, se considera también que los animales vertebrados poseen un grado de inteligencia, también tiene habilidades, ¿no? Son animales que se desarrollan, se evolucionan y también poseen un organismo que lo identifican a comparación de los invertebrados. Bueno, hay un animal vertebrado, el primer animal vertebrado fue en la época Paleozoico, ¿no? Y hay un animalito, ¿no? No sé si ustedes tienen la diapositiva, ahí les he puesto un historial del primer animal vertebrado, ¿no? El que tiene lo puede ver, ¿no? Hay un animalito parecido al mono, ¿no? Este animalito dice que ha existido un promedio de 525 millones de años hacia atrás. Es antiguo. Se dice que fue el primer animal vertebrado, ¿ya? Pero hay otras fuentes historiales que dicen que los primeros animales vertebrados fueron los peces, ¿no? Los peces
que dieron el comienzo de los seres vivos, ¿no? En cuanto a los vertebrados. Eso también se va a resumir a las partes principales que tienen los vertebrados. ¿Cuáles son las partes principales? Tenemos la cabeza. Todos los animales vertebrados tienen cabeza, tienen tronco y tienen extremidades. Cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Por ejemplo, en los felinos. Los felinos tienen cabeza, tienen también su tronco, su columna vertebral en este caso, y sus patas, ¿no? Que lo identifican como un animal cuadrúpedo. ¿Ya, chicos? A ver, chicos, ¿cómo vamos con el tiempo? Nos quedan 2 minutos. Bueno, esta es la característica de cada uno de ellos. En cuanto a la respiración, también son diferentes. Por ejemplo, los peces, la mayor parte respiran por los peces. Las branquias. Branquias. Las branquias. Por branquias. La mayoría, yo diría el 95% de peces que respiran a través de las branquias, pero hay una cantidad de peces, hay peces que son pulmonados, o sea, respiran a través del aire. Y son esos peces que vienen al fondo del mar y se van a toda velocidad y se salen del agua y se mantienen algunos segundos en el aire. Entonces, cuando llega el aire, esos animales logran trabajar sus alvéolos pulmonares. Entonces, estos órganos le permiten mantener el animal en ese momento estable en el aire. Luego, cuando retornan al agua, ya se convierte nuevamente en una respiración branquial. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo que se refiere a los peces. Los anfibios, cuando es inicial, ellos tienen un comportamiento igual a los peces. Ellos respiran por branquias cuando son pequeños, los llamados renacuajos. Ellos también viven, pero cuando van creciendo y se dan cuenta que su organismo ya no está para poder trabajar como branquias, se salen del agua y ahora trabajan sus pulmones. Ese es en el caso de los anfibios. Chicos, nos vemos dentro de 10 minutos. Se acaba el Zoom.